Hola, bienvenidos a una polimedia más. En este caso abordaremos el contenido programático del triángulo correspondiente a la clase de matemática general. Como introducción tenemos los objetivos a alcanzar. Definir y clasificar triángulos por la medida de sus lados y ángulos como contenidos conceptuales. El triángulo es una figura plana cerrada de tres ángulos y tres lados. Se define de la siguiente manera. Si A, B y C son tres puntos cualesquiera no alineados, la unión de los segmentos AB, BC y CD se llama triángulo. Algo muy importante que aquí mencionan la frase no alineada, es decir, un triángulo, para que exista un triángulo, esos tres puntos no deben de estar en una línea recta. Deben de estar dispersos, en otras palabras, para poder delimitar lo que es un triángulo. Aquí tenemos la figura de un triángulo al lado derecho. Y vamos a analizar los elementos, pues uno de ellos son los vértices. Los vértices son aquellos puntos donde concurre un lado. En este caso tenemos los vértices A, B y C. Los lados serían AB, BC y CA. Recuerden que los lados están delimitados por dos vértices. Y los ángulos, el ángulo A, ángulo B y ángulo C. Estos ángulos son ángulos interiores de un triángulo, pero también pueden haber ángulos exteriores. Pero no los vamos a analizar en esta ocasión. La clasificación de los triángulos se da por dos razones, una por la medida de sus lados y dos por la medida de sus ángulos. En este momento vamos a delimitar esa medida por sus lados. El primero es un triángulo equilátero, es aquel triángulo que tiene sus tres lados congruentes, es decir, que todos sus lados tienen la misma medida. Veamos algunos ejemplos para entenderlo. Este primer triángulo tiene sus tres lados, miden 5 centímetros, entonces podemos decir con criterio que el triángulo es un triángulo equilátero. Por aquí tenemos también un triángulo equilátero que cada uno de sus lados tiene 2 centímetros de longitud. Los tres lados iguales. El segundo triángulo isósceles es el triángulo que tiene dos lados congruentes. En este primer ejemplo tenemos dos lados que miden 11 centímetros y el restante es 9 centímetros. El restante pues no importa cuánto sea la medida, pero si los otros dos deben de cumplir, de que deben de ser iguales. Lo mismo en este caso tenemos dos de 6 centímetros y el otro es de 8 centímetros. Tenemos también el tercer momento, que sería el escaleno, que es un triángulo que no tiene dos lados cualesquiera congruentes, ni tres. Es decir, no tiene lados con la misma longitud. Los tres lados son de diferentes medidas. Veamos algunos ejemplos. 2 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. 12 centímetros, 10 centímetros y 9 centímetros. Si ustedes se fijan, las medidas de sus lados son diferentes en los dos casos. Algo muy importante destacar que aparte de que sus lados sean diferentes, pues también sus ángulos van a ser diferentes. Ángulos que vamos a abordar en este momento cuando veamos la clasificación de los triángulos según la medida de sus ángulos. Veamos el primero. Ángulo acutángulo es aquel triángulo que tiene todos sus ángulos agudos, es decir, que todos sus ángulos miden menos de 90. Esa es la definición de un ángulo agudo, que el ángulo que mide menos de 90 grados. Entonces veamos si este ejemplo cumple esa condición. 60 es menor que 90, 50 grados menor que 90 y 70 también. Entonces los tres ángulos son menores a 90, se le conoce como un triángulo acutángulo. Igual forma este, 60, 80 y 40. Ángulos menores a 90 grados. Veamos el segundo, triángulo rectángulo. Este triángulo pues tiene que cumplir una condición. Tener un ángulo recto, es decir, un ángulo que mida 90 grados, recuerden. Entonces en este caso tenemos este de aquí que mide 90 y los otros restantes 45, pero los otros dos restantes no nos interesan. Lo que nos interesa es que uno de ellos mida 90. Igual forma acá. Este ángulo acá mide 90 porque recuerden que este símbolo representa perpendicularidad y nos dice con ángulo 90, aunque no lo tenga escrito el 9 y el 0, pero sí sobreentendemos de que mide 90. Y los ángulos restantes pues no nos interesan tanto, pero sí miden 30 y 60. Veamos ahora la clasificación de esos triángulos, pero nos hace falta uno, obtusángulo, es aquel triángulo que posee un ángulo obtuso, es decir, aquel ángulo que es mayor a 90 grados. Aquí tenemos un ángulo obtuso que mide 135. Los otros dos pues no nos interesan, pero
van a ser agudos siempre, medir menos de 90 para cumplir la condición de ángulos internos de un triángulo, que lo vamos a ver más adelante. Y en el segundo pues tenemos 100, 50 y 30. ¿Cuál es el ángulo obtuso? Claro que sí, el de 100. Y los otros dos, 50 y 30 grados. Teorema de los ángulos internos de un triángulo. Fíjense bien, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre debe de ser igual a 180 grados. Veamos algunos ejemplos. 60, 60 y 60. Por cierto, este es un triángulo equilátero. Y acutángulo también. 60 por 3, 180. 90, 45 y 45 también van a sumar 180. 70 más 30, 100 más 80, 180. Y 35 más 25 son 60. Más 120, 180. Todos estos triángulos, o es decir, para que sea un triángulo tiene que cumplir de que los ángulos internos sean igual a 180. Y ahora vamos a ver la base y la altura de un triángulo. La altura es el segmento perpendicular trazado desde un vértice de un triángulo a la recta que contiene el lado opuesto del triángulo. En este caso la altura es esta parte de este vértice y va en forma perpendicular, es decir, formando un ángulo de 90 grados. Por acá también tenemos, y traje este dibujo para representar de que la altura no necesariamente tiene que quedar dentro del triángulo. Puede quedar por fuera y va a intersectar a la prolongación del lado opuesto. Y siempre formando un ángulo de 90 grados. La base pues es el lado del triángulo al cual es perpendicular la altura. Siempre va a haber esa relación de altura con base, van a ser perpendiculares. Y aquí tenemos la base, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Y de igual forma acá tenemos trazada la altura, la base aquí es este segmento en la parte inferior. Y aquí la base es el segmento AB. Muy bien, entonces como conclusión tenemos los objetivos alcanzados, definimos y clasificamos los triángulos por la medida de sus lados y ángulos y también vimos algunos elementos del triángulo. Como contenidos conceptuales, el triángulo como tal. Y las autorías, pues mi nombre es Franklin Fugón, mi correo electrónico fran13fugón@gmail.com. Muchísimas gracias por su atención.